vídeo vamos a hablar de motores de corriente continua. Como ya sabemos, siempre que tengamos motores, vamos a trabajar con la regla de la mano izquierda. Entonces, en el dedo pulgar sacaremos la fuerza, es decir, hacia dónde va a girar ese motor. B es la dirección del campo, que siempre irá de norte a sur. Y esta es la corriente, que siempre irá del polo positivo al polo negativo. ¿Vale? Entonces, en los esquemas que tenemos aquí, vemos conexión polo positivo, polo negativo. Están tocando, esto es el colector de Delgas, donde apoyan las escobillas, para que siempre, cuando la espira está en este lado, tenga aporte del negativo y cuando la espira está en este lado, tenga aporte del lado positivo de la batería. Si cogemos nuestra mano izquierda y colocamos la corriente, por aquí entrará y por aquí saldrá. El campo magnético, que siempre lo tendremos de norte a sur. Y por lo tanto, si cogemos la mano izquierda, veremos que las fuerzas nos salen en este lado hacia arriba y en este lado hacia abajo. Es decir, el motor girará en este sentido. En este punto, cuando solo tenemos una espira, la fuerza generada irá hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto no tendremos par, no tendremos movimiento y el motor, si ya estaba en movimiento, seguirá girando por inercia. Pero si no, en este punto no arrancaría nunca si solo tiene una espira. ¿Cómo lo solucionaremos? Poniendo otra espira aquí, que cuando esta tenga la fuerza nula para el movimiento, en esta tengamos la fuerza máxima. Y aquí en el tercer punto vuelve a pasar lo mismo. El trocito este de la espira que antes teníamos tocando en el lado negativo, ahora está tocando en el positivo y en este punto la fuerza seguirá siendo hacia abajo. Y así nuestro motor seguirá girando en el mismo sentido. Para invertir sentido de giro podemos hacer dos cosas. O bien invertir la polaridad de la batería, es decir, cambiar el positivo por el negativo, o cambiar la polaridad de estos imanes y que este fuera sur y este norte. Solo una de las dos cosas. O cambio la polaridad de la pila o cambio la polaridad de los polos norte y sur de este motor. Entonces aplicaré la regla de la mano izquierda y veré cómo el giro sale a la inversa al invertir uno de los dos. Aquí tenemos una imagen 3D del motor que hemos visto hasta ahora. Entonces aquí tenemos las escobillas, la escobilla por la cual llegará la corriente, es decir, la entrada positiva, y la escobilla por la cual saldrá la corriente, es decir, la negativa. La corriente llegará por aquí, pasará por toda la espira y saldrá por aquí. Vale, siempre como las escobillas están fijas y lo que vamos a tener es el colector dando vueltas, siempre cuando esta parte de la espira pase por este lado de aquí, siempre va a tener corriente entrando. Y cuando toque en este lado de aquí a esta escobilla, va a tener parte negativa de la corriente. Lo mismo, tenemos el campo siempre dibujado de norte a sur y aquí en este caso nos generaría estas fuerzas que tenemos en rojo que harían que el motor girara así. ¿Qué pasaba? Que cuando lo teníamos en el momento vertical, la fuerza la teníamos hacia arriba y eso no nos ejercía par en el motor, es decir, no nos da movimiento. Al no tener ese movimiento, para corregirlo lo que podemos hacer es añadir otra espira. En este caso, cuando la fuerza no implica movimiento, en esta espira tenemos la fuerza máxima y el motor seguirá girando. Hasta el final podemos tener un montón de espiras en el rotor. Vale, partes diferenciadas de un motor de corriente continua. El rotor y el estator. El estator es la parte fija, donde tenemos las piezas polares que pueden ser o imanes permanentes o una pieza en la cual yo he bobinado generando un campo magnético que me creará las flechas de norte a sur. Y el rotor, que es la parte móvil del motor en la cual yo he bobinado mis espiras para generar un movimiento. El estator siempre lo llamaremos el inductor, puesto que es el que genera el campo para el movimiento, y el rotor será el inducido, sobre el cual se inducen esas fuerzas que me producen movimiento en el motor.
Aquí tenemos ese motor visto de manera esquemática. Entonces tendremos el conmutador o colector de delgas, la bobina de campo, es decir, la que me genera norte y sur a los dos lados, la bobina de la armadura, que es la bobina del rotor, la carcasa, que es la parte exterior del motor, las escobillas, que estarán apoyadas en el conmutador o colector de delgas, el eje, que es el cual va a estar girando, y luego una base. Si vemos la manera esquemática, vemos un campo de las bobinas que generan norte y sur, y aquí la parte del eje con su conmutador y el bobinado que tendremos en la armadura, es decir, el bobinado del rotor. Tendremos que alimentar tanto el bobinado del rotor como el del estator. El del estator, si son imanes permanentes, no, pero si está bobinado tendremos que alimentar las dos partes. Y la forma de alimentarlos nos dará el tipo de motor de corriente continua con el que vamos a trabajar. En función de ese tipo de conexión que tenemos entre los devanados, vamos a tener 4 diferentes tipos de motores de corriente continua. Excitación serie, en la cual la corriente que atraviesa los dos devanados en la misma están conectados en serie. Excitación shunt o paralelo, ambos devanados nos quedan en paralelo, por lo tanto la corriente total será la suma de las corrientes que pasan por el inducido y por el inductor. Excitación compuesta, que es una mezcla entre excitación en paralelo y excitación serie, ahora veremos que hay dos tipos, y excitación independiente, donde yo con dos fuentes diferentes o con dos corrientes o tensiones diferentes excito tanto el bobinado inducido como el inductor. Para estos tipos de motores de corriente continua, en función de cómo están conectados sus devanados, tendremos diferentes borneras. Si yo tengo una máquina de corriente continua de excitación independiente, mi bornera veré A y B, que esa es común a todos los tipos, y entre A y B lo que voy a tener es el bobinado del inducido, es decir, del rotor, que es donde se me va a generar una fuerza electromotriz, que es lo que significa este simbolito. Y en este caso, en el de excitación independiente, las otras borneras tendrán la denominación J y K. Aquí tendré conectada por un sitio y por otro a la corriente y tensión y estaré excitando de manera independiente el inducido y el inductor. Si me voy a la máquina de corriente continua excitación serie, mi bornera va a ser A y B igual, y en este caso la parte del estator va a ser una E y una F. Si yo uno así, lo habré puesto en serie, pasará la misma corriente por ambos devanados, y si yo ahora A, en lugar de juntarlo con E con una chapita, lo junto con F, habrá invertido el sentido de giro, porque habrá invertido la polaridad de uno de los devanados. En una máquina de excitación shunt o paralelo, las borneras de la parte del inductor serán C y D. Y en este caso pondría las chapitas para conseguir que estuvieran paralelo. Y en una máquina de excitación compuesta dependerá de si queremos hacer la combinación larga o corta. Pero en este caso tendremos E y F, C y D, que serán las que yo tendré que unir con la parte AB para hacer la combinación larga o corta de mi máquina de excitación compuesta. La excitación compuesta, recordamos que es una mezcla entre serie y paralelo. ¿Y dónde vamos a encontrar motores de corriente continua? Los motores de corriente continua tienen muy buen rendimiento a altas velocidades, además tienen mayor capacidad de sobrecarga que tienen los de alterna, y sobre todo lo vamos a encontrar en lugares donde necesitamos una velocidad muy exacta o saber la posición donde nos encontramos. Para ello se utilizan también motores paso a paso, servos, que ya los veremos más adelante, que tienen que ver con continua, pero no son exactamente lo que estamos viendo en este vídeo. Los motores de corriente continua son muy fáciles de regular la velocidad, lo que no se consigue tan exacto con los de alterna. Por lo tanto, si en nuestro proceso necesitamos que sea flexible en cuanto a regulación de velocidad y que sea exacto y que además arrastre una gran carga, nuestro motor va a ser un motor de corriente continua.